De Dios esté contigo. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos y nos encontramos ya en el penúltimo día de nuestras meditaciones acerca de estas ferias mayores de este tiempo de Adviento, en donde hemos venido caminando juntos para meditar sobre el Evangelio del día. El Evangelio de este día, 22 de diciembre, recoge el Cántico de María, el así llamado Magnificat, en donde, como recordamos el día de ayer, María visitaba a su prima Isabel y ésta, una vez que la reconoce como Madre del Señor, como aquella que ha sido dichosa porque ha creído, inmediatamente después de esto, María, llena de un gran gozo y llena de un gran júbilo, estalla en esta oración, en esta alabanza a Dios. Cabe señalar que este cántico de María es tan importante para la vida de la Iglesia que todos los días se recita. Es el cántico propio de las vísperas. De ahí pues que la Iglesia haya querido hacer suya las palabras de María para alabar continuamente a Dios. Podemos llegar a decir que este cántico de María viene a ser un compendio de todos los anhelos, de todas las esperanzas que el pueblo de Israel había puesto en la persona del Mesías, en donde pues bien expresan ese deseo tan ardiente de que llegara el Salvador. Pero también podemos llegar a decir que este cántico, más allá de ser solamente el compendio de este pueblo que esperaba al Salvador, pues también es una, pues podemos llegar a decir radiografía del alma de María, de cómo era ella, de cómo se concebía delante de Dios y también cómo concebía a Dios en su vida. Podemos decir tal vez muchas cosas al respecto, hay muchas cosas que reflexionar en él. Sin embargo, quiero solamente que tomemos algunas cuestiones para la reflexión de este día. En un primer momento, cómo María se sitúa dentro de la historia de la salvación, en donde en ningún momento ella busca ser reconocida por ella misma, tampoco busca ser el centro de lo que está sucediendo, todo lo contrario, se reconoce como la humilde esclava del Señor, como habíamos visto en los primeros días. También vemos cómo ella pues va al encuentro de quien la necesita, en este caso su prima Isabel. Y en el cántico dice de una manera muy interesante cómo pues va a ser reconocida en todas las generaciones y cómo la proclamarán dichosa. Y esto no por ella misma, no por lo que ella ha hecho, sino más bien por lo que Dios hace a través de ella, en donde esto claramente pues nos invita a situarnos delante de Dios y para pues descartar de nosotros aquellas falsas imágenes que tenemos de nosotros e incluso falsas imágenes que podemos tener de Dios, pero sobre todo pues para reconocerle como Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y darle el lugar que pues verdaderamente le pertenece en nuestras vidas. En un segundo momento vemos cómo en el cántico se narra de una manera muy interesante también la acción de Dios, cómo Dios interviene en el proyecto de la historia de la humanidad, en donde pues sabemos muy bien que se encuentra lastimado por lo que el pecado ha hecho, de manera que Dios interviene de manera directa para transformar aquello que pues el pecado había lastimado, aquello que el pecado había dejado con una profunda herida. De manera que, pues esta acción que Dios tiene de llevar la justicia, la paz, la reconciliación, de pues enaltecer a los que son humildes, a los sencillos, de dar consuelo, pero también de desterrar a aquellos que buscan la soberbia y algún puesto, algún lugar, pues María lo pone de manifiesto en este cántico. Y junto con ello, este cántico pues nos invita a darnos cuenta de cómo Dios interviene en la historia de la humanidad, en la historia del hombre para transformarla, para hacer de aquello que pues parecía amenazar ruina, algo catastrófico, a partir de la intervención de Dios, toma un giro distinto, se llena de esperanza y termina en gozo. De manera que es una invitación para cada uno de nosotros en donde pues es necesario dejar entrar a Dios a nuestras vidas, dejar que sea Él quien intervenga directamente y transforme lo que en nosotros hay de tinieblas, de oscuridad, en luz, en esperanza. En un tercer momento podemos ver algo
que pues llama mucho a la atención, sobre todo porque María lo menciona en dos ocasiones, la misericordia. María concibe todo como obra de la misericordia de Dios. Si ella es la madre del Salvador, si ella es la madre del Mesías, es por la entrañable misericordia de Dios, porque Dios, por su misericordia, se ha acordado de su pueblo, de sus promesas. Es así que vemos cómo María es consciente de esto que es tan importante dentro de la palabra de Dios y sobre todo de los evangelios. Ya el Papa Francisco nos dirá que el nombre de Dios es misericordia, como para ayudarnos a comprender que lo que le es más propio a Dios es actuar de esa forma, con misericordia. De manera que María no solamente proclama las grandezas de Dios, sino que reconoce que es gracias a su misericordia que todo esto sucede. Pero de igual forma, María se convierte en testigo de la misericordia. De ahí que toda su vida sea una acción misericordiosa, porque de Dios lo ha recibido, de Dios lo ha aprendido, con Jesús lo vivirá también, y pues es por algo también llamada la Madre de Misericordia. De tal manera que esto nos ayuda también a nosotros a reflexionar sobre cómo Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, cómo Él interviene misericordiosamente en nuestras vidas, pero para que también nosotros seamos misericordiosos con los demás, que si de Dios hemos recibido misericordia, pues es necesario también ser misericordiosos nosotros con los demás. De manera que estas tres ideas generales sobre este cántico pues nos ayudan a comprender el papel de María dentro de la historia de la salvación, pero sobre todo el papel que Dios tiene dentro de esta historia que va de la ruina del ser humano a la redención del mismo. Y María, pues, testigo del amor y de la misericordia de Dios, se convierte en nosotros también en maestra de lo que significa darle a Dios el lugar en nuestra vida, en nuestra propia historia personal, para hacer de ella una historia de salvación. Pasamos ahora a la reflexión de la antífona propia de este día, 22 de diciembre, que invoca a Jesús como «Oh Rex», «Oh Rey de las Naciones». La antífona dice así: «Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la Iglesia que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra». En este sexto día, la invocación que le es propia nos invita a reconocer a Jesús como el Rey de las naciones, como aquel que es deseado por todos los pueblos. Esta doble invocación, este doble título que tiene la antífona, nos invita a reconocer que el plan de la salvación no es solamente para un solo pueblo, sino que hay una universalidad de la salvación. Dios desde el inicio ha querido salvar a toda la humanidad, no solamente a una parte de la misma. De ahí que, pues, en este día nos damos cuenta cómo de manera progresiva la historia de la salvación misma, se abre paso de un solo pueblo a la humanidad entera, porque pues la finalidad es que todos seamos uno en Cristo, como Cristo es uno en el Padre. Es así pues que aquí se reúnen todas las promesas de esa humanidad dispersa, esas promesas hechas por Dios a esa humanidad dispersa, en donde pues los profetas de una manera muy interesante son los que más nos van a hablar de este deseo de Dios de hacer de todos los pueblos un solo pueblo. La salvación de Dios pues ha sido entregada a Israel porque Israel ha sido constituido mensajero de la salvación de Dios para llevar esa esperanza de salvación a todos los pueblos. Ellos fueron los destinatarios, los primeros destinatarios de la alianza de Dios para manifestar que precisamente esa alianza, esa ley, trae la vida, trae la verdad. Es así, pues, hermanos y hermanas, que en esta antífona también se nos ayuda a reconocer a Jesús como ese deseado de todos los pueblos. Todas las invocaciones proféticas de la universalidad de la salvación quedan aquí también condensadas, de manera que Dios quiere hacer un pueblo de todos los pueblos. Era necesario, claramente, como la misma antífona lo expone, que pues la redención humana se diera desde su origen. ¿Cómo es esto? Pues desde Adán. Por eso la antífona de una manera muy interesante hace una mención al respecto.
ven a salvar a los que han sido formados del barro, de manera que es necesario un nuevo Adán para que toda la historia de la salvación llegue a su cumplimiento, porque este nuevo Adán tendrá la misión de restaurar y renovar al hombre caído, al hombre que se ha dañado por el pecado, y lo va a hacer desde dentro. Él ha venido, pues, a salvar al hombre hecho de barro, haciéndose hombre, como los mismos evangelios nos lo dicen. Ha venido a salvar al primer Adán terrenal con la gracia y el poder celestial de ese Adán celestial. Esta dignidad de los hijos de Dios, esta humanidad nueva salvada por Cristo el Señor, es la que nos hace reconocerle como el Rey de las naciones, el Rey de los pueblos, pero también como la piedra angular, porque Él es el único mediante el cual se va a fortalecer la unidad de todos los pueblos. Él es el único que ha sido constituido por Dios para ser esa piedra angular y sobre todo para derribar el muro que nos dividía entre aquellos que son judíos y paganos, aquellos que fueron los destinatarios de la primera promesa y los demás pueblos que con el paso del tiempo hemos venido creyendo en Él. Él es el verdadero Rey de las naciones, el que da su vida por ellas, por cada una de estas personas, por cada una de estas ovejas, para hacer un solo rebaño, para unirnos bajo un solo rebaño. Él es el verdadero Rey de las naciones y no es como los otros reyes, no es como los reyes de este mundo, porque en Él están la verdad, la misericordia y la justicia. Y eso nos hace recordar lo que los salmos dicen: la verdad y la misericordia se encuentran, la justicia y la paz se besan. Para Él, para este Rey de las naciones, pues es importante reconocer que Él nos traerá esa justicia, esa paz, esa sabiduría, un reinado con sabiduría, tal cual pues las mismas escrituras lo prometen. Resulta interesante también darnos cuenta cómo ese deseo de este Salvador, de este Rey, está inscrito en los corazones. Sea consciente o no sea consciente, hay en cada uno de nosotros un anhelo por esa salvación, por esa redención. San Agustín lo expresará de una manera muy bella y muy interesante en sus confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta no descansar en ti. E incluso podemos ver cómo este anhelo de salvación, este deseo de que llegue ya el reino de Dios, pues no solamente está en la humanidad, sino que también la creación entera, como nos dice San Pablo, gime como con dolores de parto, esperando la redención, el retorno glorioso del Salvador. Es así pues que en este día somos invitados a reconocer a Jesús como el Rey de todas las naciones, como el deseado de todos los pueblos, pues la salvación no le pertenece a un solo sector, sino que es universal, es para todos los hombres, porque Adán, el primer hombre, pecó y era necesario que existiese un nuevo Adán para salvación de toda la humanidad. En este día que clamamos a Jesús como el Rey de las naciones, como el deseado de todos los pueblos, llenos de confianza y esperanza, le decimos: ven, oh Rex, ven, oh Jesús, Rey de todos y deseado por todos. Ven y restaura el hombre hecho de barro. Ven, tú que eres el nuevo Adán. Ven y haz de todos los hombres un solo pueblo. Ven y derriba todos los muros que nos dividen. Ven, piedra angular, y únenos en ti más fuertemente. Ven y acaba en nosotros todo sentimiento de odio, de rencor o de resentimiento. Ven y sé tú quien nos una. Ven y enséñanos a construir un reino distinto, un reino donde sea tu evangelio el que nos una. Ven y enséñanos a andar por los caminos del diálogo y la fraternidad. Ven y reina tú en nosotros, entre nosotros. Ven tú, oh gran deseado, y sacia todos los deseos y anhelos de nuestros corazones. Ven pronto, ya no tardes más. Es así, hermanos y hermanas, que concluimos la meditación propia de este día 22 de diciembre. Y pues no me queda más que agradecerles por caminar junto con nosotros y les invito a que nos veamos el día de mañana, que será el último día de nuestras reflexiones dentro de estas ferias mayores de Adviento que nos están preparando
para recibir con mayor gozo, pero también con mayor conciencia, la encarnación del Hijo de Dios. Paz y bien, y que Dios les bendiga.